Audioescuelasabática.com. Lección número 4, para el 22 de julio de 2023. ¿Cómo nos rescata Dios? Sábado 15 de julio. Para memorizar. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. El 14 de octubre de 1987, Jessica McClure, de 18 meses de edad, estaba jugando en el patio trasero de la casa de su tía cuando cayó 7 metros dentro de un pozo abandonado. Su situación crítica atrajo a medios de todo el mundo a Midland, Texas, Estados Unidos. Una audiencia global vio a la bebé Jessica durmiendo, llorando, cantando y llamando a su madre. Observaba mientras el personal de emergencias entubaba aire fresco a través del pozo. Finalmente, 58 horas después de la caída, la audiencia mundial vio cómo Jessica era liberada del pozo que la había retenido por más de 2 días. La foto ganadora del premio Pulitzer del fotógrafo Scott Chow captó el momento. Un cable de rescate pasa por en medio de los rostros angustiados de los rescatistas de Jessica, que miran el bulto vendado en el centro del drama, la bebé Jessica. No hay nada tan apasionante como una buena historia de rescate, y Pablo en Efesios capítulo 2 versos 1 al 10 nos da una visión detallada y personal de la misión de rescate más grandiosa y arrolladora de todos los tiempos, los esfuerzos de Dios para redimir a la humanidad. El dramatismo de la historia aumenta al saber que no somos meros espectadores del rescate de otra persona, sino testigos del nuestro. Mira tú, que estás viendo este video, te invito a que le des me gusta y que lo compartas en todas tus redes sociales. Al hacerlo, bendecirás a otras personas, ayudándolos a que puedan aprender más de la santa palabra de Dios. Audioescuelasabática.com. Domingo 16 de julio. En otro tiempo, muertos y engañados por Satanás. Escuche Efesios capítulo 2 versos 1 al 10. ¿Cuál es la idea principal que Pablo nos da aquí sobre lo que Jesús ha hecho por nosotros? Efesios capítulo 2 versos 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo ya describió la salvación dada a los cristianos, Efesios capítulo 1 versos 3 al 14, versículos 15 al 23, y contó, en pocas palabras, la historia de los creyentes de Éfeso.
Éfeso capítulo 1, verso 13. En Efesios capítulo 2, versos 1 al 10, Pablo ahora contará la historia de su conversión con más detalle, con un enfoque más personal. Contrasta su pasada existencia pecaminosa, Efesios capítulo 2, versos 1 al 3, con las bendiciones de la salvación de Dios que retrata como una participación en la resurrección, la ascensión y la exaltación de Cristo. Efesios capítulo 2 versos 4 al 7, y celebra la base de esa salvación en la gracia y la obra creadora de Dios. Efesios capítulo 2 versos 8 al 10. Estas tres partes del pasaje se resumen claramente en las frases de Efesios capítulo 2 verso 5. 1. Estábamos muertos en pecados. 2. Dios nos dio vida junto con Cristo. Y 3. Por gracia ustedes han sido salvados. En Efesios capítulo 2 versos 1 y 2, Pablo señala la triste realidad que vivía su audiencia antes de la conversión, al notar que estaban espiritualmente muerta, ya que habitualmente practicaba el mal y vivía en pecado como estilo de vida. Efesios capítulo 2 verso 1, y Satanás la dominaba. Efesios capítulo 2 verso 2. Dado que Pablo escribe a oyentes vivos, se refiere a ellos como en otro tiempo muertos, en un sentido metafórico, comparar con Efesios capítulo 5 verso 14. Sin embargo, su situación era sumamente real y crítica, ya que en otro tiempo estuvieron separados de Dios, la fuente de la vida. Comparar con Colosenses capítulo 2 verso 13, Romanos capítulo 5 verso 17, Romanos capítulo 6 verso 23. Al reflexionar sobre la vida pasada de sus oyentes, Pablo identifica dos fuerzas externas que lo dominaban. La primera de ellas es la corriente de este mundo, Efesios capítulo 2 versículo 2, las costumbres y el comportamiento de la sociedad efesia en general, que desfiguraban la vida humana en rebelión contra Dios. Luego Pablo describe a Satanás de dos maneras, como la segunda fuerza externa que dominaba su existencia anterior. Él es el príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 2 verso 2, ya que el aire o los cielos o los lugares celestiales se identificaba como la ubicación de los poderes sobrenaturales, incluidos los malignos. Comparar con Efesios capítulo 1 verso 3, capítulo 3 verso 10, capítulo 6 verso 12. Además, está activo en la tierra, ya que es el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. Efesios capítulo 2 verso 2. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de la realidad del gran conflicto? Al mismo tiempo, ¿cómo podemos obtener consuelo y esperanza sabiendo que Jesús ha sido victorioso y que podemos participar de su victoria ahora? Si estás escuchando el audio de este video, es porque te interesa profundizar en la santa palabra de Dios. Hay muchas personas que, como tú, desean aprender más sobre ella y tú puedes ayudarlas compartiendo este video en tus redes sociales. Audioescuelasabática.com, lunes 17 de julio. En otro tiempo engañados por nuestros propios deseos. Entre ellos, los desobedientes, todos nosotros también vivimos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Efesios capítulo 2, verso 3. Al margen de la intervención de Dios, la existencia humana está dominada no solo por las fuerzas externas mencionadas en Efesios capítulo 2, verso 2, sino también por las internas, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Efesios capítulo 2, verso 3. Comparar con Santiago capítulo 1, verso 14 y 15. Primera de Pedro capítulo 1, verso 14.
¿Qué quiere decir Pablo al afirmar que sus oyentes en otro tiempo eran por naturaleza hijos de ira, igual que los demás? Efesios capítulo 2, verso 3. Comparar con Efesios capítulo 2, verso 3 y capítulo 5, verso 6. Efesios capítulo 2, verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 5, verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La realidad actual de una vida perdida ya es bastante angustiante, pero sus implicaciones para los últimos días son aún más aterradoras. Los seres humanos, siendo por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, Efesios capítulo 2, verso 3, estarán bajo la amenaza del juicio de Dios en el tiempo del fin. La expresión por naturaleza hijos de ira también apunta a otra realidad abrumadora. Si bien todavía poseemos la imagen de Dios, hemos llegado a comprender que hay algo profundamente malo en nosotros. Por ende, vivir la vida cristiana no es solo una cuestión de vencer uno o dos malos hábitos, o superar todos los delitos y pecados, Efesios capítulo 2, verso 1, que nos amenazan hoy por hoy. No solo luchamos con los pecados, sino con el pecado. Tendemos a la rebelión contra Dios y a la autodestrucción. Los seres humanos por defecto estamos atrapados en un patrón de comportamiento pecaminoso y autodestructivo al seguir los dictados de Satanás, Efesios capítulo 2, verso 2, y nuestros propios deseos pecaminosos innatos, Efesios capítulo 2, verso 3. Los creyentes en otro tiempo éramos por naturaleza hijos de ira. Es importante notar que Pablo emplea un tiempo pasado. Éramos por naturaleza hijos de ira. Efesios capítulo 2, verso 3. Esto no significa que los creyentes ya no tengamos una inclinación inherente hacia el mal. Pablo dedica una parte considerable de su carta, Efesios capítulo 4, verso 17, al capítulo 5, verso 21, a advertir acerca de los actos pecaminosos. Estos están arraigados en la naturaleza pecaminosa y continúan siendo una amenaza para los cristianos. Sin embargo, sí significa que este hombre viejo ya no necesita dominar al creyente, quien mediante el poder de Cristo puede despojarse del hombre viejo y vestirse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. ¿Quién no ha advertido lo corrupto que es nuestra naturaleza, aún después de habernos entregado a Jesús? ¿Qué debería enseñarnos esto sobre la importancia de aferrarnos a Él en cada momento de la vida? Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez, y os tomaré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 2 y 3. Comparte este video. Audioescuelasabática.com. Martes 18 de julio. Ahora resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Efesios capítulo 2, verso 4. Aquí, con dos palabras poderosas, pero Dios. Pablo pasa de una triste descripción de la vida pasada de su audiencia, Efesios capítulo 2, versos 1 al 3, a las nuevas realidades llenas de esperanza que les marca la nueva vida como creyentes, Efesios capítulo 2, versos 4 al 10. ¿En qué sentido participan los creyentes de la resurrección, la ascensión y la exaltación de Cristo? ¿Cuándo se produce esto? Efesios capítulo 2, versos 6 y 7.
y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hemos visto que Efesios es una carta impregnada de Cristo, que destaca la solidaridad de los creyentes con Cristo. En Efesios capítulo 2, versos 5 y 6, Pablo amplía este tema al utilizar 3 verbos compuestos para desplegar la sorprendente verdad de que, mediante las iniciativas de Dios, los creyentes mismos participan de importantes acontecimientos de la historia de la salvación que se centran en el Mesías, Jesús. Los creyentes, 1, resucitan juntamente con Cristo. 2, Dios nos levantó de la tumba juntamente con Cristo, que Pablo probablemente utiliza para indicar la participación de los creyentes en la ascensión de Cristo al cielo. 3, se sientan juntamente con Cristo en el cielo, lo que significa que los creyentes participan de la entronización de Cristo en el trono cósmico. Son exaltados juntamente con Jesús. Para apreciar el poder del argumento de Pablo, debemos remontarnos a Efesios capítulo 1, versículos 19 al 23, y recordar que en su muerte, resurrección, ascensión y exaltación, Cristo obtiene la victoria sobre todo el mal y sobre los poderes espirituales, los mismos que una vez dominaron la vida de los creyentes. En la resurrección, la ascensión y la exaltación de Jesús, estos poderes, aunque todavía están activos y representan una amenaza para la existencia humana, ya fueron totalmente derrocados. El cosmos ha cambiado, la realidad ha cambiado. Los creyentes no son meros espectadores de estos eventos, sino que participan de ellos en forma personal e íntima. El hecho de que resucitemos, ascendamos y seamos exaltados juntamente con Jesús nos abre un nuevo abanico de posibilidades. Tenemos el derecho de pasar de una existencia dominada por demonios a una vida de abundancia espiritual y poder en Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. ¿Cómo nos ayudan los versículos que vimos hoy a entender lo que Pablo escribe aquí? Para que el Señor Jesús vuelva por su pueblo, es necesario que el Evangelio sea predicado por todo el mundo. Por eso, te pido que compartas este video todas las veces que puedas, y así estarás ayudando a la predicación del mismo. Audioescuelasabática.com, miércoles 19 de julio. Ahora bendecidos para siempre por la gracia. Compara el plan de salvación de Dios en Efesios capítulo 1 versos 3 y 4 con los resultados eternos de ese plan descrito en Efesios capítulo 2 verso 7. ¿Cuáles son los elementos esenciales y las metas del plan de salvación de Dios? Efesios capítulo 1 versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 2 verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las ceremonias de graduación son celebraciones maravillosas, ya sea del jardín de infantes o de un doctorado. Una graduación marca un logro importante, el paso a una etapa diferente de la vida o la carrera. Es importante para nosotros como creyentes entender una verdad profunda del Evangelio. Nunca nos graduamos de la gracia.
Nunca hay una celebración por haber obtenido nuestro doctorado en gracia, ni porque nos graduemos de nuestra necesidad de ella. Pablo confirma esta verdad en Efesios capítulo 2, verso 7, acentuándola con una cronología expansiva. Dios ha actuado en el pasado en Cristo para redimirnos al identificarnos con su Hijo Jesucristo, de modo que en el presente seamos copartícipes de su resurrección, ascensión y exaltación. Efesios capítulo 2 versos 4 al 6. No obstante, el plan de Dios no termina con un pasado lleno de gracia y un presente bañado por la misericordia. El plan de Dios, cimentado en los concilios divinos de tiempos inmemoriales, Efesios capítulo 1, verso 4, se extiende para siempre hacia el futuro. Incluye todos los siglos venideros, Efesios capítulo 2, verso 7. Su plan para el futuro eterno se basa en el mismo principio de su accionar en el pasado y el presente, el principio de la gracia. En los siglos venideros, Dios espera demostrar la abundante riqueza de su gracia y su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, verso 7. Pablo piensa en la gracia de Dios como un tesoro o una fortuna de valor insondable. Comparar Efesios capítulo 1, verso 7, capítulo 3, verso 8, de la que los creyentes pueden extraer riqueza para satisfacer cualquier necesidad. Esta gran generosidad de Dios hacia nosotros se convierte en una exhibición elocuente, eterna y cósmica de su gracia. Al venir a habitar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles, pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esa revelación. Nuestro pequeño mundo es el libro de texto del universo, el maravilloso propósito de la gracia de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual anhelan mirar los ángeles, y será su estudio a través de las edades sin fin. Tanto los redimidos como los seres que no cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canto. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. Elena de White, El deseado de todas las gentes, página 11. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Comparte este video para colaborar con la predicación en todo el mundo y así vendrá el fin de la maldad. Audioescuelasabática.com. Jueves 20 de julio. Ahora salvados por Dios. Vuelve a escuchar Efesios capítulo 2 versos 1 al 10, concentrándote en la conclusión de Pablo en los versículos 8 al 10. ¿Qué aspectos destaca al concluir el pasaje? Efesios capítulo 2 versos 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Efesios capítulo 2, versos 1 al 3, Pablo documenta que la salvación de los creyentes en Éfeso no se produce por su buen comportamiento ni por sus cualidades encantadoras. Cuando comienza la historia, están espiritualmente muertos. No hay ni una chispa de vida ni de valor en ellos. Efesios capítulo 2, verso 1. El pecado los venció completamente. Efesios capítulo 2, verso 1. No manifiestan ninguna iniciativa personal, sino que Satanás mismo los guía, además de sus bajas pasiones y sus delirios mentales. Efesios capítulo 2, versos 2 y 3. Sin saberlo, se encuentran en una situación mucho peor que la de carecer simplemente de vida espiritual o de virtud. Juntamente con toda la humanidad, son los enemigos del verdadero Dios y se encaminan hacia un día final de juicio divino. Son hijos de ira, igual que los demás. Efesios capítulo 2, verso 3. En vez de estar arraigada en sus cualidades, su salvación se fundamenta en el inexplicable amor de Dios, un amor que no puede explicarse sobre la base de ningún valor que resida en el objeto de ese amor. Con misericordia y amor, Dios actúa en favor de ellos en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, verso 4, resucitándolos de la muerte espiritual. Mediante la intervención de Dios, experimentan un itinerario asombroso que sigue la trayectoria de Jesús mismo. Desde las profundidades extremas de la muerte espiritual total y la esclavitud demoledora, resucitan, se transportan al cielo y se sientan con Cristo en el trono cósmico. Efesios capítulo 2, versos 5 y 6. Sin embargo, esta intervención divina, similar a un rayo, no es un fenómeno momentáneo. Tiene poder de permanencia real, durabilidad eterna, porque Dios tiene la intención de mostrar su gracia hacia ellos en Cristo Jesús por toda la eternidad. Efesios capítulo 2, verso 7. En su conclusión de Efesios capítulo 2, versos 1 al 10, en los versículos 8 al 10, Pablo retoma el tema, con el deseo de asegurarse de que su argumento se mantenga firme. La salvación de los creyentes es una obra divina, no humana. No se origina en nosotros, sino en el don de Dios. Ningún ser humano puede jactarse de haberlo provocado. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Si permanecemos en la gracia de Dios, nosotros, los creyentes, somos pruebas vivientes de su gracia y solo su gracia. Somos sus obras maestras creadas por Dios en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, verso 10. ¿Por qué es tan importante que entendamos que nuestra salvación proviene de Dios y no se basa en nuestro propio valor o esfuerzo? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Comparte este video para colaborar con la predicación en todo el mundo y así vendrá el fin de la maldad. Audioescuelasabática.com. Viernes 21 de julio, para estudiar y meditar. Detrás de la epístola a los Efesios, hay una historia que a menudo se repasa a medias, o se hace alusión a ella. Los principales acontecimientos de la narración son los siguientes. 1. La elección divina de la gente desde antes de la creación del mundo. Efesios capítulo 1, versos 4, 5 y 11. 2. Su existencia pasada y perdida. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3, versículos 11 y 12. Capítulo 4, versos 17 al 19 y 22. Capítulo 5, verso 8. 3. La intervención de Dios en Cristo para salvarla. Efesios capítulo 1, versos 7 y 8. Capítulo 2, versos 4 al 6, versículos 13 al 19. Capítulo 4, verso 1, versículos 20 y 21.
capítulo 5 versos 2, 8, 23, 25 y 26. 4. Su aceptación del Evangelio, Efesios capítulo 1 versos 12 y 13, e implícita en otras partes. En otro tiempo, sin esperanza, Efesios capítulo 2 verso 12. Ahora posee la misma esperanza hacia la cual avanzan los creyentes. Efesios capítulo 4 verso 4. Comparar con Efesios capítulo 1 verso 18. 5. La vida actual de los destinatarios como discípulos, aunque viven en una época plagada de peligros y oposición por parte de los poderes malignos, pueden recurrir a los recursos que les ofrece su exaltado Señor. Efesios capítulo 1 versos 15 al 23, capítulo 2 versos 6, capítulo 3 versos 14 al 21, capítulo 4 versos 7 al 16, capítulo 6 versos 10 al 20. 6. En la futura culminación de la historia, la función del Espíritu como garantía, Efesios capítulo 1 versos 13 y 14, o sello, Efesios capítulo 4 verso 30, llega a buen término. En este momento culminante, los destinatarios serán recompensados por su fidelidad al tomar posesión de la herencia que ya les fue otorgada en Cristo. Efesios capítulo 2 verso 7, capítulo 6 versos 8 y 9, y por su fe en Cristo se les otorgará un lugar en la era cristocéntrica venidera. Efesios capítulo 1 verso 21, capítulo 2 verso 7, versículos 19 al 22, capítulo 4 verso 13 y también versículo 15, capítulo 5 verso 27. Preguntas para dialogar. 1. La historia subyacente de Efesios. No es solo la historia de los creyentes del siglo I, es nuestra propia historia. ¿Cuál de los principales pasos o etapas de esa historia te da más esperanza en este momento? 2. ¿Por qué crees que Pablo recuerda con tanta frecuencia el pasado pecaminoso de su audiencia y la invita a reflexionar sobre su vida anterior a la conversión? 3. Compara el resumen del Evangelio de Pablo en Efesios capítulo 2 verso 8 al 10 con su resumen anterior en Romanos capítulo 1 versos 16 y 17. ¿Qué temas similares aparecen? ¿En qué se diferencian? 4. Si bien las buenas obras de los creyentes no juegan ningún papel en su redención, en el sentido de que ésta nunca pueden dar a nadie ningún mérito salvífico ante Dios, ¿qué papel importante juegan en los planes de Dios para los creyentes? Efesios capítulo 2, verso 10. Si te gustó el contenido de este video, dale me gusta y compártelo en todas tus redes sociales. Al hacerlo, estarás ayudando a que otras personas puedan aprender más de la Santa Palabra de Dios.